Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir la palabra nuevamente desde aquí a este lugar hasta sus hogares o donde usted se encuentre en este tiempo. Quiero invitarle a que tengamos un momento de oración para que esta palabra pueda llegar a cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, en esta hora, oramos, Dios, para que tu palabra pueda llegar a nuestra vida, a nuestros corazones, Dios, y como agua fresca pueda venir y rodear nuestro corazón, Señor, para que tenga vida, para que pueda crecer como la semilla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle un poco acerca de lo que es oración colectiva. El poder de la oración colectiva. Y es que encontramos poder en la oración colectiva. Claro, en deber de cada cristiano al venir y que todos podamos orar de forma individual. Eso es la parte más importante y ninguno debe de fallar en este requerimiento. Pero también es necesario la oración colectiva y hay poder en la oración colectiva. Le invito a que si usted tiene su Biblia o usted quiere leerlo más tarde, pueda buscar en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 6 en adelante, encontrará una situación en donde existe la oración colectiva y el poder de la oración colectiva. Y es que hay una situación, y se lo puedo resumir un poco, donde Pedro es tomado y puesto en la cárcel. Está encarcelado, está en ese lugar. Y qué difícil momento, porque había muchos guardias que estaban cuidando a Pedro en ese lugar. Pero hay algo que hace la diferencia. Como cristianos pasamos diferentes pruebas, dificultades, angustias, problemas que muchas veces no entendemos el por qué. ¿Por qué metieron a Pedro en la cárcel? ¿Robó? ¿Mató a alguien? ¿Hizo daño a alguna persona? No lo sabemos. ¿Por qué pasó Pedro en la cárcel? ¿Porque desfalcó algo? ¿Violó la ley? No, simplemente por compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos que de manera injusta estamos pasando pruebas, dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos hacemos esa pregunta: Señor, ¿por qué? Y le puedo decir que muchas veces, o en la mayoría, o gran parte en todas, no sabremos el por qué pasamos algunas dificultades. Lo interesante y lo más importante es que Dios no nos ha abandonado cuando pasamos esas dificultades. Y más emocionante es cuando hay una iglesia, cuando hay hermanos o personas que están orando unidos en forma colectiva. En Hechos capítulo 12 versículo 6 nos dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, él despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire qué interesante, todo un proceso. Primero, no se entiende por qué él está ahí metido en la cárcel, Pedro, pero está en la cárcel Pedro. De repente mira que hay un ángel, le toca las costillas y le dice: hey, levántate, ponte los zapatos, ponte las sandalias, vámonos de aquí. Pasa la primera guardia, la segunda, la tercera guardia, llega a la puerta, se les abre la puerta, no se sabe quién la empujó, quién la abrió, si estaba con candado, con cerrojo, no se sabe nada. Pero una vez que está afuera, el ángel desaparece, pero Pedro ya está afuera.
se encuentra fuera de ese lugar. Los procedimientos, los procesos jamás los vamos a entender, porque los caminos del Señor son diferentes a nuestros caminos, y sus pensamientos son diferentes porque no son como nuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor son mucho más altos y no podemos entenderlo, no podemos explicarlo. Solo pasan los procesos en nuestras vidas, y usted que pueda estar pasando un proceso, le aseguro que el Señor, el pensamiento que Él tiene sobre usted es mucho más alto de lo que usted está pensando. Pedro estaba metido en la cárcel y pasa ese proceso sin entender el porqué de ese proceso. ¿Por qué está pasando esa situación? Versículo 11 nos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Sí, porque realmente la intención que querían con Pedro era matarlo, era asesinarlo. Esa era la intención con Pedro, no había otra intención. Sí, precisamente públicamente venir y acusarlo y decir, difamarlo, y así como hicieron con Esteban, tratar de apedrearlo, matarlo, o como hicieron junto con los demás discípulos, en este caso con Jacobo, cuando falleció Jacobo. Es lo que le esperaba a Pedro. Pero a veces no sabemos cómo es el proceso o quiénes estuvieron atrás de ese proceso. A veces no sabemos quién estaba atrás de ese proceso. Y entonces vemos aquí en el versículo 12 lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire esta palabra interesante, dice lo siguiente: donde, escuche muy bien, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban reunidos orando. Habían muchos, estaban unidos orando en ese lugar, en esa casa. No sé cuánto será la cantidad que describe el escritor de Hechos para poder definir muchos. Serán 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50. ¿Cuánta gente estaría orando? Pero sí hace la aclaración de que muchos, no dice unos pocos, unos cuantos, o 2 o 3 personas. Dice que muchos estaban orando, reunidos. Hay un poder en la oración colectiva, cuando todos se unen con un mismo sentir por una necesidad del hermano fulano de tal, el hermano fulano de tal por acá, o la hermana tal, el hermano tal está pasando dificultad y nos unimos en oración. Hay poder en la oración colectiva. Hay poder. El Señor dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ellos. La unidad. ¿Recuerda usted Juan 17 cuando Él dice: Padre, en esto conocerán que me enviaste, que estén unidos unos con otros, así como yo soy uno contigo? La unidad, esa unidad, hay poder. Y mientras ellos estaban orando, sin entenderlo, ellos solo están orando. No es nuestro deber entender cómo Dios lo va a hacer. No es nuestro deber entender cómo Dios va a hacer las cosas. Para nada, no sabemos cómo, ni cuándo, ni en dónde, ni qué va a hacer el Señor. A veces suponemos este es el camino que va a utilizar Dios. Error, estamos equivocados. No es ese el camino que va a utilizar Dios, es otro camino que va a utilizar Dios. No lo entendemos. Lo que sí podemos hacer siempre, y lo principal, es orar delante de Dios. ¿Qué camino va a utilizar o cómo lo va a hacer? No sabremos, no lo entenderemos. Pero la unidad en la oración, como lo estaban haciendo estos discípulos, como lo estaban haciendo estos hermanos, provocó algo inexplicable. Que un ángel viniera y tocara en las costillas a Pedro y lo sacara de la cárcel, y que pasara la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia, y que se abrieran los portones de par en par. No nos dice la Biblia si estaban enllavados, pero siendo la cárcel, estimado hermano, ¿qué cárcel va a estar con las puertas abiertas y sin llave? No hay cárcel alguna que esté sin llave. Por lo menos yo no conozco ninguna, y nunca he escuchado un reportaje ni tampoco una noticia en donde hay cárceles que están abiertas sin llave. ¿Se imagina usted que las cárceles estuvieran abiertas sin llave? No existiría ningún preso en ningún lugar. Ustedes sabían que era un cuento. Entonces nos hace suponer que esa puerta se abre al final, también estaba llamada, pero se abrió. Y se cerró sola. ¿Quién le dejó? No lo sabemos.
tuvo que intervenir Dios. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Porque es que ese procedimiento tampoco. Pero esta gente estaba orando por algo. Estaba orando para que Pedro fuera libre. Para que Pedro fuera libre. Y se hicieron una oración colectiva. Hermanos, hay bendición en la oración colectiva. Y ahora, los medios que bueno que tenemos el chance de poder hacer a través de Zoom, que bueno que podemos hacer a través de la presencial. Así que yo le invito a poder orar, o sea, de forma virtual, háganlo. Qué bonito, aunque sea lo bueno para los hermanos pantalla. Antes era más triste porque antes no había manera electrónica o una forma tecnológica para poder comunicar a la gente. Yo tengo personas de hace 80 años que me cuentan que antes había que mandar telegramas, cartas escritas, que tardaban 3 meses en que respondieran a la otra persona. Por lo menos más fácil se conectar y aún así querer conectarnos en oración colectiva. Hay poder en la oración colectiva. Y entonces, versículo 13, cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a echar una muchacha llamada Rod, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, gozoso, no abrió la puerta, sino que dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos. Y es que así trabaja el Señor cuando oramos, buscamos de Él, cuando venimos en oración, cuando venimos confiados directo de querer escuchar su palabra, que venimos a adorarla, que venimos a creer lo que Dios es. Nos va a dejar atónitos. Y entonces, versículo 17 dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Hermanos, no sabemos cómo Dios va a actuar. Lo que sí sé es que cuando se busca en oración, Dios actúa. Cuando se busca en oración, Dios actúa. ¿Será la respuesta que usted quiere? No. ¿Será usted la respuesta como usted quiere que sea? No. ¿Serán los procedimientos que usted espera que pasen? No. Lo que sí sé es que mi Dios responde. Dice la palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Hoy es el tiempo de clamar. Hoy es el tiempo que nos acerquemos a Dios. Yo quiero invitarle a usted que está escuchando este mensaje. Pídale a través de las redes, al WhatsApp de la iglesia, a donde usted se pueda comunicar, o a otro hermano, envíame el link para poder unirme a la oración virtual, porque hay poder en la oración colectiva. Cuando hay reuniones presenciales de oración, no se pierda ninguna. Cuando cada sábado, el último sábado de cada mes, hay reuniones de oración a las 5 de la tarde, no se pierda ninguna, porque hay poder en la oración colectiva. Le invito a que siempre que hayan tiempos de oración, invite a una persona que necesita oración, porque hay poder en la oración colectiva. Hay poder. Y cuando hay poder del Señor, hay respuesta. Es tiempo de creer al Dios verdadero. Es tiempo de enfrentar lo que tengamos que enfrentar, por muy difícil que sea, pero orándole al Dios verdadero. Le invito a que ahí donde se encuentra, levantemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oro por toda persona que está viendo o escuchando este mensaje a esta hora. Señor Jesucristo, tú lo sabes todo, Dios. No hay nada que podamos esconderte. Y cualquier persona que esté pasando cualquier dificultad en este instante es de tu conocimiento. Yo ruego que esta persona pueda venir y humillarse delante de ti, buscar de tu gracia y misericordia, Señor. No sé la respuesta, cómo vendrá o cuál será, pero sé, Señor, que el que clama delante de ti con corazón sincero, tú no le echas fuera, Dios. Oro, Dios, para aquellos que están necesitados en esta hora y en este instante, venga tu bendición, venga la esperanza, venga, Señor, respuesta en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos en este tiempo. Te agradezco por este momento, Dios.
bendiciendo a todos los que han escuchado esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Recuerde, oración colectiva. Invite a otros de forma virtual o presencial, pero entre más buscamos de oración del Señor, mucho mejor nos va a ir. Que la gracia y la misericordia de Cristo Jesús sean en sus vidas. Dios le bendiga.